Y hoy la lectura del Levítico, que es un libro que se preocupa mucho por la santidad, se preocupa mucho por estar lo suficientemente limpios y en paz como para acercarnos al Señor. ¿Por qué? Pues porque el Señor es el perfectamente santo, el plenamente santo. ¿Y cómo hacemos para acercarnos al que es perfectamente santo? Pues siendo santos nosotros también. Entonces, esta es la mentalidad judía, ¿no? El que es plenamente santo, para acercarnos al perfectamente santo, tenemos que ser santos también. Y entonces ellos se preocupaban por eso. Y poco a poco fueron construyendo una cantidad de leyes, una cantidad de normas para garantizar esa santidad. Y esas normas pasaban por cosas que no se podían comer. Y esas normas pasaban por eliminar a aquellos miembros de la comunidad que no eran santos. Y esas normas pasaban por lavarse las manos, bañarse y no tocar cosas contaminadas. Eran unas listas muy largas. Imagínense que eran más de 300 leyes. Imagínense nosotros preocupados con una lista de 316 cosas a tener en cuenta para poder acercarnos al Señor. Y ustedes vieron en el texto del Levítico daban unas órdenes, ¿no? Que la justicia, que evite el chisme, que no hay que matar a otros, que evite el odio, que evite la venganza. Así eran las listas para poder ser santos. Bien, pues hoy en el Evangelio de Mateo, un maestro de la ley. Un maestro de la ley era la autoridad de la Sagrada Escritura. Era quien mejor la conocía y era la voz autorizada para decir cómo se interpretaba. Pues un maestro de la ley se acerca a Jesús y el texto dice, con el ánimo de ponerlo a prueba, con el ánimo de corcharlo. Es un maestro de la ley, es el que se las sabe todas. Y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Imagínense esa pregunta. Hay 316 leyes. Hay 10 que son más relevantes, que son los famosos 10 mandamientos. Y este señor lo quiere corchar. A ver, tanto que sabe, a ver, ¿cuál es el más importante? Y Jesús no le respondió con un mandamiento. Algunos dirán, le respondió con 2. Yo casi que diría que le respondió con 3. No sé si se dieron cuenta. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego dice, este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay uno segundo parecido a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lástima que no podamos interactuar y escucharlos en este momento, pero si alguien sabe, me escribe la siguiente respuesta. ¿Cuál será entonces ese tercer mandamiento del que yo estoy hablando? Porque ahí está, amar a Dios. Y luego dice, aquí hay uno segundo. ¿Cuál será el tercero que estoy diciendo? ¿Alguien? Muy bien. Amarnos a nosotros mismos. Pilas. Amarnos a nosotros mismos. Lo acaba de decir Jesús. Aquí hay un mandamiento parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Síntesis. ¿Cómo hago para amar a mi prójimo? Amándome a mí mismo. Entonces, yo aquí me voy a atrever a decir algo que seguramente va a causar impacto a algunos y bueno, y está quedando grabado, entonces peor. ¿Por qué? Porque dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Entonces, parece ser que el orden fuera, ama a Dios, luego ama al prójimo y luego ámate a ti mismo. Y entonces seguramente muchos
tomamos ese orden así tal cual. Entonces, primero el Señor. Yo he escuchado expresiones así. Primero Dios y los demás no me importan. Primero Dios. O dicen Dios sobre todas las cosas. Ojo que estoy diciendo, sí es verdad. Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, pilas porque bajo esa consigna de amor a Dios se han cometido muchas atrocidades en la historia, ¿no? Por amor a Dios se emprendieron las cruzadas y mataron a miles de judíos, musulmanes y cristianos. Por amor a Dios se instituyó la Inquisición y mataron a miles de personas inocentes. Por amor a Dios, unos hermanos fundamentalistas del Islam derribaron las Torres Gemelas y han matado a muchos judíos. Por amor a Dios se han cometido muchísimas atrocidades en la historia. Y por eso Jesús en esa sabiduría dice, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero Jesús muy inteligentemente dijo, pero pilas, que hay un mandamiento como este, ama a tu prójimo. Y entonces ya se asegura que ese amor a Dios no va a pasar por encima del amor al hermano. Por eso dije que iba a decir algunas cosas delicadas, porque a veces por amar tanto a Dios le hacemos daño a los demás. Y eso está diciendo, ama a Dios, pero ama a tu prójimo. Entonces hay una segunda condición que no se puede dejar de lado. Es decir, usted quiere amar a Dios, ame a su prójimo. Incluso la carta Santiago, espero no equivocarme, la carta de Santiago dice, el que dice que ama a su hermano, que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama primero a su hermano a quien ve? Está en Santiago, busquen verá. Entonces Santiago está diciendo, usted no puede amar a Dios si no ama a su hermano. ¿Cómo va a amar al que no ve si primero no ama al que ve? Entonces, parece que nos está diciendo es, condición para llegar a Dios, primero llegue a su hermano. Condición para amar a Dios, primero ame a su hermano. ¿Cómo puede amar al que no ve si primero no ama al que ve? Pero yo le estaba haciendo una pregunta hace un rato. ¿Cuál será entonces ese tercer mandamiento que estoy diciendo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Jesús no dijo, ama a tu prójimo en vez de a ti mismo. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, póngale cuidado a esto. Si él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién hay que amar primero? Pues a uno mismo. O sea, yo estoy siguiendo el texto. Toca amarme para poder amar. Porque si yo no me amo, en consecuencia, no puedo amar. Porque Jesús está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me quiero, si yo me maltrato, si yo maltrato mi cuerpo con droga, con alcohol, con sustancias, si yo me maltrato, si yo no me quiero, si no tengo estima por mí, si estoy denigrando de mi aspecto físico, pues no me amo. Si me someto entonces a las 10.000 cirugías porque es que no estoy conforme conmigo, pues no me amo. Y así difícilmente va a amar a los demás. Y si no ama a los demás, no va a amar a Dios. Estoy siguiendo el texto. En algunas ocasiones pongo el ejemplo de la jarra de agua con vasos a su alrededor. A veces nosotros tenemos vasos alrededor clamando por un poco de agua y queremos llenarlos todos los vasos de agua. ¿Qué es lo primero que debe tener la jarra? Agua. Entonces, primero, no estoy hablando en un sentido egoísta que solo piense en mí, no. Estoy diciendo es que el primer paso es que usted se alimente bien, que usted haga meditación, que usted haga su oración, que usted se quiera mucho, que usted se mire al espejo y dice, uy, cómo amanecí hoy de pintoso, cómo amanecí hoy de guapo, cómo amanecí hoy de hermosa.
sea, el primer paso es aceptación, autoestima, amarme. Y usted se va a dar cuenta que entre más usted se ame a usted mismo, va a tener mayor capacidad de amar a los demás. Y si usted ama a los demás, ya le queda más coherente el paso a amar a Dios. Entonces, hermanos, ahora, ya para terminar, ¿sí se dieron cuenta de lo que hizo Jesús? Lo querían corchar. A ver, de los 316 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús magistralmente salió con el amor. Salió con el amor. Ya saben lo que dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Entonces, ¿cómo así que haga lo que quiera? Claro, porque si usted ama, en el amor no puede hacer nada malo. Por eso dice ama. Primero dice ama y después haga lo que quiera. Porque en el amor solo puede hacer el bien. Entonces, Jesús resume todos los mandamientos. Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes se estresan con 316 mandamientos. Que no coma cerdo, que no coma pescado sin escama, que lávese las manos, que no toque sangre, que no, un montón de cosas. Todo se resume en el amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor. Por eso con Jesús se llega a la plenitud de la ley y ya no necesitamos 316 mandamientos. 1. Amar. Ese es todo el mandamiento. No hay más. El amor. Ay, pero menos a los gays. A todos. Ay, pero menos a los delincuentes. A todos. Ay, pero menos entonces a los indígenas. A todos. Menos a mi vecino. A todos. Amar. Ese es el mandamiento. En eso se resume toda la Biblia. En amar. Por eso a veces hablamos de los famosos cristianos anónimos. Los que nunca han escuchado hablar de Jesús, nunca. En la India, de pronto, en China, no sé, en regiones de África, nunca han escuchado hablar de Jesús. Aquí mismo, en América Latina, nunca han escuchado hablar de Jesús, pero son más cristianos que nosotros. Por eso se llaman cristianos anónimos. ¿Ya? Ellos tienen la salvación. Porque son cristianos. En sus actitudes. Porque cumplen el mandamiento del amor. Hermanos y hermanas. Esa es la tarea. Mirar cómo estamos en ese mandamiento, en ese único mandamiento. ¿Cómo estamos? Esa capacidad de amarnos, la voluntad de amar a todos los demás. Y eso es lo que quiere Dios. Dios en el Antiguo Testamento dice el Señor, misericordia quiero, no sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. En otras palabras, antes de amarme a mí, ame a su hermano. Eso es lo que está diciendo ese texto, porque los sacrificios eran al Señor, para agradar al Señor. Y dice Dios, misericordia quiero, no sacrificios. En otras palabras, atienda primero al hermano y luego ahí sí. En otro momento Jesús lo dice, si vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado, ve y te reconcilias y luego ve y presenta la ofrenda. Está en el Evangelio. Antes de la ofrenda, antes del sacrificio, antes de la misa, antes de la peregrinación, antes de la novena, antes de tantas cosas que hacemos, primero el otro. Primero el otro. Hermanas y hermanos, pidámosle al Santo Espíritu de Dios que nos colme de esos sentimientos, que nos colme de la sabiduría para vivir ese mandamiento, el más difícil tal vez, para vivir ese mandamiento que es el mandamiento del amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era siempre, por los siglos de los siglos. Amén.